pero aquí vamos a explicar un poco lo que es, qué es la actividad paranormal. La actividad paranormal se refiere a los fenómenos o eventos que no pueden ser explicados por las leyes científicas, obviamente. Estos eventos involucran como apariciones, objetos en movimiento, cosas que se mueven en la casa, sonidos extraños, sensaciones de presencias invisibles, cosa como la que tú sentiste en tu experiencia. Eh, Esa es la actividad paranormal. Sí, Hay, correcto. hay varios tipos de apariciones. eh, Ahorita voy a comentar unas cuantas y vamos a comentar sobre ellas. La primera es Sí, apariciones o fantasmas. Se refiere a la aparición visual o sensorial de una figura humana o animal, a menudo percibida como un espíritu o alma de una persona fallecida. Poltergeist es el tipo de actividad se caracteriza por ruidos, golpes, objetos en movimiento, en algunos casos agresiones físicas leves. A diferencia de las apariciones, un poltergeist se manifiesta a través de acciones físicas. Fenómenos auditivos incluye sinfonías, susurros, pasos o sonidos extraños que se oyen sin una fuente visible, que es lo que fue mi experiencia, que estamos comentando ahorita. Sensación de presencia. Muchas personas afirman sentir la presencia de alguien o algo que no pueden ver. Esta experiencia se acompaña de sensaciones de frío, presión o incluso emociones intensas. Orbes y luces inexplicables. Fotografías o videos que capturan luces flotantes, orbes o destellos sin ninguna fuente identificable. Comunicación a través de medios psíquicos, esta es otra y la última. A veces se incluye la comunicación con entidades a través de métodos como la Ouija, la mediumnidad o la escritura automática. ¿Tú qué opinas de estos conceptos? bien, los fantasmas, bueno, yo siempre he pensado que están en todas partes y que es muy común. O sea, independientemente de que si lo detectas o no, están en todas partes. Entonces, hay que aprender a convivir con, digamos, los espíritus humanos que andan vagando por ahí. Porque, digamos que si tú tuvieras capacidades mediúnicas, para ti fuera muy fácil encontrarte en cada instante con estos espíritus y para ti sería muy normal. Para nosotros, como no estamos acostumbrados, no sería tan normal, pero aún así es importante saber y ser consciente que a pesar de que no los vemos o no los percibamos, están en todas partes y pueden actuar como personas normales, como las que están vivas. Y Claro, bueno, eso con respecto. Sí, normalmente las personas tienen muchas experiencias de como, por ejemplo, La Llorona. Aquí en México y en muchos países, obviamente, es muy conocido. sí. La Llorona. ¿Sabes por qué normalmente se dan los mismos fenómenos, las mismas características en diferentes puntos, países? Por ejemplo, la Llorona aquí en México la conocemos perfectamente, pero también se ha manifestado en otros países, en otros estados de aquí mismo de mi país. ¿Sabes por qué se debe eso? Sí, A ver, bueno, yo tengo mi propia opinión al respecto y yo considero que es más que todo por digamos, el concepto. O sea, que ha estado viviendo a lo largo de la historia. Eso genera que digamos como forma de repetición de acontecimiento,
Exacto. Se repite el mismo acontecimiento una y otra vez a lo largo de la historia Porque, en distintas vidas de distintas personas, y esto provoca que digamos, esa realidad de La Llorona se haga realidad en distintos países, porque resulta que hay, digamos, la vida de distintas personas que murieron a lo largo de la historia fueron muy similares en distintos países. Y digamos, el llanto y las razones de llanto que sucede, por ejemplo, en tu país, México, en la vida de cierta mujer, también se puede acontecer de manera similar en la vida de una mujer de otro país y por ende puede tener la misma reacción al estar muerta, que en este caso sería el llanto, que se conoce como la llorona, que no es más que un concepto que se trata de definir una forma de reacción de algunos espíritus humanos que cuando mueren quedan atrapados en ese ciclo por los nomás, acontecimientos que vivieron. como que pones tu celular de una forma que se escucha el aire como de un ventilador. Mm, por eso sí. Ah, sí, en un momento. Ah, es que no Muy sé. fuerte, ¿eh? A ver, eh, es que aquí también está como muy oscuro. Por la luz esa que está acá atrás. Pero aún Pero se se escucha escucha así mejor. como que A ver, ahí ya no, ahí todo bien. aquí se escucha. Sí, todo bien. Bien. Justamente te iba a decir eso. Básicamente, Ujú. no sé. Bueno, eso fue la primera información que me llegó. La verdad no opinaba esto desde antes, sino que simplemente me influyó la expresión en este momento y por eso te lo cuento. Que yo asocio la Llorona es como una, digamos, una repetición de una emoción interna que siente un espíritu, que sintió un espíritu humano al estar con vida, que al morir se queda con ese sentimiento y es justamente eso lo que expresa y lo que expresa al exterior y como consecuencia termina causando un acontecimiento similar a lo que se conoce como la llorona, que es el sonido del llanto, que se puede relacionar con la vida con acontecimientos similares que sucedieron en distintas, en este caso, mujeres que murieron y digamos, puede ser por la pérdida de un hijo, o por la pérdida de un familiar o por cualquier acontecimiento puede terminar en la misma situación que es este ciclo del sonido del llanto de una mujer. O también Justamente, puede ser por los hijos. justamente te iba a decir esto. Sí. Comparto la misma experiencia que tú. Eh, Estas situaciones pasan porque las tragedias han sido muy similares a lo que una persona, la Sí. primera, sufrió. Y obviamente fue, por ejemplo, pasa una tragedia muy famosa en una región, se vuelve muy popular, entonces se esparce, pero es la misma energía. Entonces se acumula, pasa otra tragedia en la misma tragedia, ¿por qué? Porque es la misma emoción, es la misma pérdida, es el mismo sentimiento. Realmente esa es la energía que se acumula en un lugar. Entonces, es Sí. por eso que conocemos la Llorona en tantos países, en tantas zonas de ríos, en tantas zonas muy similares a ese tipo de entornos. Eh, ¿Por qué? Porque comparto el mismo comentario. eh, es igual, es la primera información que me llega. Este, Sí. eh, No sé por qué. ¿Dónde? Es como lo más verídico Ajá. que encuentro en este momento reciente. Y esta información ya la han dicho, obviamente, es muy compartida. Y yo voy por ese camino, siento que es por ahí. Sí. Ahora vamos a hablar sobre métodos como la Ouija, eh,
¿Tú qué opinas de eso? Bueno, la Ouija y esos juegos que no necesariamente tienen que ser con tablero, también hay de otros tipos, básicamente funcionan para invocar Ujú, a entidades de naturaleza desconocida. Pero ¿cómo se invocan? Básicamente lo que hacen estos tableros es abrir portal. ujú, ¿Y cómo abren portal? Pues básicamente para eso están creados, para tratar de llamar a un ser desconocido, el cual como que digamos que cuando se juega esto se abre un portal y a través de ese portal pasa a este lado una entidad de naturaleza desconocida que responde a las preguntas o trata de interactuar con los seres humanos que están haciendo el comunicado. Entonces, esto puede ser, digamos, un juego muy peligroso porque cuando abres un portal puede traspasarlo cualquier tipo de entidad, que por lo general suelen ser entidades de naturaleza no muy nefasta. agradable. Sí, porque estás haciendo un llamado a entidades de una realidad que está muy cercana a esta. Entonces se abre el portal muy rápido y es muy fácil acceder para ellos desde un portal para acá cuando se le hace un llamado. Y bueno, puedes hacer muchas cosas desde acompañar a estas personas a lo largo a estos seres humanos que hicieron la invocación, acompañarlos a lo largo de todo el resto de su vida hasta que mueren, hasta simplemente proseguir a hacer actividad paranormal en los lugares donde viven e incluso llegar hasta la posesión demoníaca por Ya cuando se tener apodera esa... totalmente de nosotros, ya es una posición. Ya ahí tenemos que acudir Sí, a, a sacerdotes, a acudir a tomar es agua que- bendita. Todas esas, también sí, una práctica muy común que es para manifestar o tener en presencia a entidades con las veladoras. Con las veladoras, tú puedes acceder a información igualmente como la Ouija, pero en la veladora o en la vela, perdón, es otro proceso porque sí. tú debes de saber identificar las llamas, eh, cómo es que cambian y cómo es su comportamiento de cada llama y dependiendo de la pregunta. Entonces, a través de se podría decir de un ritual, estamos yo con la veladora y otra persona o yo solo que gusta saber información que algún ser de más allá, ya sea demoníaco o bueno, ser de luz o ser de oscuro, ya sea lo que tú quieras acudir porque tú puedes preguntarle al que quieras realmente. Yo normalmente acudo a seres de luz, entonces yo pregunto, bueno, en ese ritual se pueden preguntar cosas, ya sea de tus familiares y a través de la veladora tú vas a interpretar como la respuesta. E igual tienen que ser preguntas muy acertadas, no tienen que ser como preguntas así eh, de doble sentido o como muy adivinanza, como adivinar. Debes de ser de sí o Ujú. no, se acabó. No tienen que ser preguntas muy estructuradas, solamente lo que vas a intentar un sí Fíjate o no. y ahora que estabas hablando acerca de las velas, me hiciste acordar de un acontecimiento que sucedió en varias ocasiones en, digamos, en mi vida. Cuando, digamos, con mi madre y con mi hermano hacíamos novena a Los Ángeles. Eh, Resulta bueno, yo vi cómo se aconteció eso. Básicamente lo que hacíamos era de novena, o sea, hacer la novena a Los Ángeles y todos los días en esa novena colocábamos
una vela blanca en el centro, como para hacer el llamado básicamente, a la invocación. Y digamos que al finalizar los 9 días se dejaba una vela grande, blanca al final, y resulta que lo que se acontecía cuando se iba, digamos, derritiendo esta vela, era que se comenzaba a formar unas figuras, o sea, unas figuras humanoides Las figuras. o no sé, sí, algún tipo de mensaje en la formación de la vela. Y ese es otro tema muy interesante, que es la lectura de la formación de la vela. Ajá, sí, es muy interesante. Sí. Obviamente, Y bueno, yo le tomé foto a esas imágenes y creo que todavía las tengo por ahí, guardadas. igual si me las puedes pasar y yo en la Sí, edición las pongo en este momento para que la gente dé sí, yo te las paso. un ejemplo. Vamos a hablar sobre Sí. eh, presencia en fotografías o videos que capturan luces flotantes o destellos de una fuente identificable. ¿Cómo así? Vuélveme a repetir. Dice, fotografías o videos que capturan luces flotantes o destellos sin una fuente identificable. Bueno, Es sí, como ahí cuando tomas hay... una foto y hay una presencia de un ser maligno. Normalmente son familiares fallecidos, que en reuniones familiares es cuando más se aparecen esas cosas. Ah, ya. No, bueno, a veces... no sé, es que tú sabes que todas estas entidades habitan en una realidad muy poco tangible. Entonces, es muy fácil para ellos hacer aparición en cualquier lugar. Y por lo general cualquier persona puede dar alguna razón de que se trata de alguna luz o de algún malentendido, que realmente lo que estás viendo no está ahí, o cosas así, pero podríamos decirlo que está, pero no está. O sea, puede que no haya, digamos, digamos, tú eres el fotógrafo que toma la foto, ¿verdad? ¿Mm? Pero tú no vas a ver a la presencia allí, pero realmente está allí. Realmente Entonces tú cuando tomas la foto, se captura como el la captas. destello de la luz de ese ser. Sí, también puede ser. Pero también hay mucho juego de luz porque depende de la calidad de la imagen o de la foto o del video. Pero digamos que a lo que haga referencia es que tú eres el que hace la grabación o eres el que toma la foto, pero tú no vas a ver nada allí en ese momento, en donde está. Pero resulta que cuando grabas el video o ya esté hecha la foto, sí vas a encontrar esa anomalía en esa foto, en ese video. Entonces a eso me refiero, está allí, pero no está, dependiendo de la perspectiva. El poltergeist. Este tipo de actividad se caracteriza por ruidos, golpes, se manifiesta de acciones físicas. De repente a veces estamos en el cuarto y se mueve una botella o se caen cosas Uy, y te asustas. Se debe a sí, este tipo de cosas. de hecho yo tengo una experiencia con ¿cómo se llama? Poltergeist. Poltergeist. Ajá, poltergeist. Es una experiencia muy interesante y es que, bueno, resulta que mi madre tiene como una radio, ¿verdad? Una radio pequeña, donde ella escuchaba todas las noticias. Entonces, bueno, no sé si ahora sigue estando esa radio, pero aquí en mi casa, básicamente lo que sucedió fue un día que resulta que mi madre dejó esta pequeña radio en el cuarto, en la mesa de noche de su cuarto. Entonces ella salió y yo estaba allí también en la sala y ella me comenzó a hablar y de repente, de un momento a otro, como que la radio empezó a sonar, pero estaba apagada. Entonces, entonces, yo le dije a mi madre, o sea, está apagada o cómo, y ella me dijo, no, si eso estaba apagado, ¿cómo fue que se fue a encender?
Entonces, allí me quedé como sorprendido y con un poco de incertidumbre que qué fue lo que sucedió. O Claro. sea, ¿quién encendió la radio? Y ahí ya se apagó la radio cuando ya se tomó la acción. Sí, de Y eso puede repente, ser un buen ejemplo. eso puede ser una situación del poltergeist muy Sí. clara. ¿Cómo que crees que se deba a estas cosas? O sea, ¿en dónde te pasó? ¿En tu casa? ¿Fue en tu casa? No, a mí me pasó aquí en mi casa, pero estaba de día. Normalmente dicen que normalmente son familiares que se quieren comunicar Sí. contigo de una cierta forma, pero a veces no tienen la suficiente luz, energía para poder, porque ocupas, o sea, estás en otra dimensión, Sí, yo creo donde no está que tangible, entonces, ¿cómo vas a mover una cosa? O sea, ocupas mucha fuerza para tú desde ujú. esa dimensión tú poder mover estas cosas. Sí, yo lo que pienso es que tú para una entidad o un fantasma para poder causar un evento de poltergeist necesita energía. ¿Y de Exacto. dónde tiene esta energía? Esta energía la puede obtener de los electrodomésticos o de la misma electricidad. Entonces, muchos lo que usan es, digamos, absorber energía que encuentran disponible de algún electrodoméstico. Ujú. O, Listo, nos quedamos después de esta falla técnica, se nos fue un poquito el internet, pero ya creo que ya está estabilizado. ¿Ya todo bien? sí, Ok. Nos quedamos en el Poltergeist y que estas entidades ocupan mucha energía para poder mover las cosas y que esa energía la sacaban de los sí. electrodomésticos. La electricidad, básicamente. Ujú. ¿Tú qué opinas? No, la verdad no lo había escuchado. No sé si la energía, eh, la verdad se me hace muy loco pensar que lo obtenga pues, de los electrodomésticos, pero pues no sé cómo, o sea, no sé cómo sea el proceso de que obtengan eso, o sea, está muy loco pensar. No, pero por ejemplo, yo lo que veo es que por ejemplo, las entidades demoníacas lo que hacen es tomar energía, digamos, de la electricidad del bombillo. O sea, por eso es que se ve mucho en las películas que se apaga y se enciende el bombillo antes de que se presente una actividad paranormal de este tipo algunas veces, Exacto, sí, sí, porque sí, no tiene razón, se están, interfieren, digamos, ¿verdad? absorbiendo energía. Claro, Y además la electricidad de, digamos, que proviene del bombillo tiene demasiada energía. Entonces es una energía muy, muy útil para hacer este tipo de eventos, considero yo. diferencias entre demonios y fantasmas. Eh, Vamos a hablar sobre el alma y el espíritu. También un tema muy Sí, interesante para saber diferenciar las cosas de lo que son. Hay entidades demoníacas y hay entidades que son fantasmas de las que conocemos y ahorita las vamos a saber diferenciar. Solamente quiero dar un poco de resumen de lo que es alma y me vas a dar tu opinión, sí. lo que es el espíritu. El alma, la esencia divina, individual y emocional. El alma representa la identidad única e individual de cada persona, cargada con experiencias, emociones, recuerdos y deseos. Es lo que define a alguien como un ser único y tiene una conexión íntima con la personalidad y las emociones. Propósito y evolución. El alma se considera la parte de nosotros que aprende y evoluciona a lo largo de experiencias y vidas.
Se cree que se encarga en el plano terrenal para crecer y aprender lecciones y cumplir misiones específicas. Cuerpo emocional. Se asocia con el mundo emocional, los deseos y la conexión con otras almas. Al morir, el alma lleva consigo los aprendizajes y experiencias vividas. Es un proceso que algunos ven como reencarnación. Vínculo con el cuerpo. El alma es vista como una mediadora entre el cuerpo físico y el espíritu. Es lo que conecta nuestra experiencia humana con nuestra esencia espiritual, permitiendo que la personalidad individual se exprese en el mundo físico. Alma. ¿Qué Bien, opinas? bien, primero que todo, con respecto al alma, siempre la he descrito como básicamente el vehículo de transporte del espíritu. Ujú. Es la forma más sencilla que he encontrado para entenderlo. ¿Por qué? Porque básicamente sin, digamos, el alma lo que nos ayuda es, digamos, a tener experiencias en el universo o en cualquier vida en la que tengamos. Eh, Siempre teniendo como relevancia el universo físico en el que habitamos. O sea, el alma nos ayuda a transportarnos a diferentes vidas en las que vayamos a tener en el universo físico. Entonces es básicamente como nuestro vehículo de transporte que además va acumulando emociones, deseos y recuerdos que van quedando registrados como si fuera un disco duro para que no quede perdida esa información. Y sí, es básicamente como si lleváramos, no solamente nos sirviera como transporte, sino que también nos sirviera como disco duro para guardar toda experiencia y toda información y todo conocimiento que nos ayuda a evolucionar y también todo recuerdo que corresponde a todas las vidas que hemos tenido, que tenemos y que vayamos a tener en cualquier espacio-tiempo en el que estemos, planeta o raza o cualquier tipo de experiencia. Entonces, así básicamente es como describo el alma. No sé si me doy a entender. Sí, 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 claro. Normalmente el alma elige en los contratos del alma, eh, en un libro que leí y en lo que yo concuerdo, en lo que he podido obtener de información a través de todos los conocimientos que he obtenido, a través de los contratos del alma, tu alma elige qué sentir, qué situaciones vivir para poder evolucionar, trascender. Entonces Sí, tu alma elige situaciones, lecciones de vida, sufrimiento, dependiendo qué tanto ocupas de reflexión. Entonces tu alma elige este carruaje, este vehículo, solamente con lo que tú dices, que solamente es el vehículo, es como un automóvil. El alma es lo que, por ejemplo, este es un ejemplo muy claro. Cuando tú te subes a un automóvil, tú eres el automóvil. El automóvil se mueve por su propia estructura, pero nosotros le damos las direcciones, cuando frenar. Cuando nos chocamos, el vehículo es lo que se va a deteriorar, pero el piloto es el que conserva todas las experiencias, el que ejecutaba. Entonces, más o menos, espero que comprenda a la gente que nos esté viendo, es más o menos que va de la mano a lo que tú estabas comentando. Concuerdo contigo. Vámonos con el siguiente punto, que es el espíritu, parte eterna y universal. El espíritu se entiende como la chispa divina o esencia pura, la parte de que cada ser proviene de una fuente universal, como el universo, Dios o el todo. No tiene forma ni emociones, ni experiencias, ni género. O sea, no es ni hombre ni mm, mujer, masculino ni femenino. Puramente existencia y conciencia.
Propósito espiritual. Espiritualmente, el espíritu se ve como el aspecto que trasciende de las experiencias y lecciones de vida. A diferencia del alma, el espíritu no necesita aprender o evolucionar, ya que se considera una energía pura y eterna. Conexión con la fuente. El espíritu, el espíritu es el vínculo directo con lo divino o con el absoluto, una chispa que permanece inmutable y que, después de la muerte, retorna a la totalidad. Es visto como la esencia espiritual sin identidad propia, que existe más allá de la individualidad. Independencia del cuerpo. El espíritu no necesita de un cuerpo físico para existir. Se considera que el espíritu existe antes de la reencarnación y continúa existiendo después de que el alma ha terminado su viaje de aprendizaje y evolución. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el espíritu, básicamente el origen del espíritu proviene del infinito, básicamente. Cuando hablamos de que su origen es de la fuente, nos estamos refiriendo a que proviene de lo que es el todo, o sea, de en donde no en donde se originó todo, sino desde, digamos, la matriz de todo lo existente. Eso es básicamente la mejor manera que encuentro recientemente para definir la fuente, la matriz de todo lo existente. Entonces de allí viene el espíritu. El espíritu básicamente es la representación de la existencia. O sea, representa la existencia misma en todas sus formas. Y el espíritu siempre ha sido perfecto y siempre será perfecto. El espíritu no es como, a diferencia del alma, no va recopilando información ni nada de este tipo, sino que simplemente se mantiene en un nivel neutral, por así decirlo. O sea, se mantiene siempre limpio. Ya el espíritu, digamos, se fortalece mucho más cuando ya tiene acoplada toda la experiencia que se obtiene aquí en estas realidades. Sin embargo, siempre se mantiene con la misma esencia con la que se originó. Es básicamente energía, es fractal. Es un pequeño cúmulo de energía que digamos que se concentra en el alma, que sería el vehículo, y eso sería básicamente lo que estaría obteniendo experiencias en este universo físico. Que en este caso, por ejemplo, para colocar un ejemplo, tú serías un, un pequeño cúmulo energético que sería el espíritu envasado en un empaque energético que sería el alma. Y todo eso está basado en tu cuerpo físico actual, con el cual te soportas para poder tener las experiencias que necesitas tener en esta vida en específico. Muy interesante toda esta charla que hemos tenido, la verdad. Sí. He sabido nuevas cosas, he podido conectar unas cosas con Sí. otras que había tenido. Y con esto que me estás explicando, me has abrido un poco más la mente con el Sí. conocimiento que tenía. Obviamente tenía estas dudas de lo que tú estás diciendo, de cómo es que se alimentan estos seres a través de la energía de electrodomésticos. Sí. Eh, en resumen, el alma, en resumen, el alma es el que lleva las experiencias y los aprendizajes de vida para luego reencarnar o poder comprender ese aprendizaje y seguir evolucionando. Y el espíritu, concuerdo contigo, es algo eterno, divino y perfecto, eh, salido de la fuente, para que la gente más o menos, igual yo tenía esta duda mucho tiempo, cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu?
Y ya, por eso hago estos podcasts, para yo Sí. poder entender más esta espiritualidad que tengo dentro, de estas dudas, de esta hambre de información, y me interesan mucho esos temas. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre fantasmas y demonios. Eh, Voy a dar también dos conceptos. Fantasmas, se cree que son espíritus de personas fallecidas que por diversas razones no han logrado trascender o pasar a otro plano espiritual. Pueden ser almas que quedaron atrapadas debido a muertes trágicas, asuntos inconclusos o lazos emocionales fuertes con el mundo material. Demonios. Los demonios son entidades no humanas que existen en un plano espiritual bajo, hostil o infernal. En las tradiciones religiosas y espirituales suelen ser asociados con energías negativas y son descritos como fuerzas o entidades malintencionadas que buscan perjudicar a los seres humanos o alimentarse de las emociones negativas. ¿Qué opinas de estos? Bueno, yo opino que no siempre los fantasmas son espíritus humanos, porque fíjate que las entidades demoníacas también tienen la capacidad de disfrazarse de seres humanos fallecidos. Entonces, también lo vemos mucho, bueno, lo podemos presenciar mucho en las películas también. Esos, digamos, fantasmas de seres humanos que ya han fallecido y comienzan a hacer maldades y a atormentar la vida de las personas, realmente no es el espíritu humano genuino que está atormentando, sino que es una entidad que se está haciendo pasar por un espíritu humano para atormentar o para cumplir con sus objetivos. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que no siempre los fantasmas, o lo que se considera fantasmas, son realmente espíritus humanos. A veces se confunde, pero sí. Oye, una pregunta, obviamente para que la gente sepa diferenciar entre una presencia demoníaca a un fantasma o una persona fallecida. En mi recomendación, Sí. yo puedo decir y yo lo he sentido cuando estás en un entorno muy negativo. Se siente una como escalofríos, a veces el entorno se vuelve frío, eh, se vuelve muy tenso todo el entorno, o sea, cambia de repente cuando estás sobre a un ser, una entidad demoníaca. No sé si tú puedas explicarnos algo así. Ah, es por el ambiente, ¿no? Ajá, claro, o sea, O sea, para que sepan diferenciar entre cuando estás con una entidad demoníaca o un fantasma. es Normalmente, básicamente lo que te hace sentir. ajá, exacto. Sí, es básicamente lo que te hace sentir si al ver a un familiar digamos que tú lo ves como un familiar fallecido y lo que te genera es miedo en vez de Paz. paz o de digamos, también te puede generar Tranquilidad. nostalgia, digamos. Ujú. De cierta forma, nostalgia, un fantasma de un espíritu humano, de los que te genera miedo, dolor, o de repente comienzas a sentirte como, no sé, como si algo malo sucediera con tu organismo, que ya ha sucedido, o también comienzas a sentir, no sé, odio o alguna emoción fuerte Pensamientos negativa, negativos. pues está claro que no estás en presencia de un espíritu humano, sino de una entidad demoníaca. Porque con el espíritu humano tú lo que sientes es paz y en el peor de los casos sientes nostalgia. Porque normalmente
hay espíritus humanos que, me gustaría decir esto, es muy interesante. Hay espíritus humanos que, digamos, están de cierta forma atrapados. O sea, sirven como esclavos para las entidades demoníacas. Entonces, es básicamente como si estuviera un infierno invisible en esta realidad física. Y básicamente el infierno consiste en que estos espíritus humanos están sirviendo de alimento para estas entidades y estas entidades las tienen atormentadas hasta, digamos, interminablemente. O sea, las tienen atormentadas y por esta razón muchas veces se hacen pasar por estos espíritus humanos para hacer creer que realmente son estos espíritus humanos que están siendo atormentados, pero realmente no son estos espíritus humanos. Es la entidad demoníaca que está materializándose en la, digamos, materializándose o presentándose de cierta manera ante otros seres humanos, como espíritu humano. Lo que conocemos como fantasmas se debe a que cuando nosotros morimos y dejamos algún pendiente o alguna preocupación en la vida terrenal o un apego muy grande material, cuando morimos nos ponemos en una situación de que estamos en una realidad que es un bucle, que vuelve a pasar la misma tragedia y la misma tragedia y la misma tragedia, o sea, Sí, por eso conocemos como los fantasmas, por ejemplo, en una curva, eh, se escuchan lamentos, gritos. ¿Por qué? Porque esa persona que ahí falleció dejó una preocupación, por ejemplo, una preocupación muy grande es de que qué va a pasar con mis hijos después de que muera, muy conocido como La Llorona. Entonces se repite la misma situación y se vuelve a repetir la misma situación hasta que ellos mismos entren en reflexión en la situación, preocupación que han dejado para poder ellos trascender. Y obviamente pasan muchísimos años para que, obviamente es muy diferente el tiempo lineal que lo conocemos aquí a lo que en otra dimensión no se maneja el tiempo. Entonces, para ellos puede pasar tiempo y tiempo, pero obviamente pueden pasar años aquí. eh, Eso se le llama como un limbo o bucle. sí, eso yo lo defino como una falla, una falla de la matriz en la vida de ese espíritu humano, porque básicamente es como un tipo de infierno, Ahora, donde se está repitiendo una... ahora dicen que cuando una persona, por ejemplo, todos tenemos una fecha de caducidad como todas las cosas. Yo sí creo que realmente nosotros tenemos una fecha de muerte. Entonces, en esa fecha de muerte, por ejemplo, si yo estoy destinado a vivir 80 años, a los 80 años de edad, pero yo en un accidente me muero a los 60 años, yo voy a tener que cumplir la condena de 20 años a lo que mi fecha de caducidad decía. Entonces yo tengo que cumplir ese ciclo de vida. No sé si me doy a entender más o menos. Sí, sí te das a entender. Es muy interesante, nunca lo había escuchado. ¿A poco? Sí, Sí, yo estaba investigando, absorbiendo mucha información y me llegó esa que cuando, por ejemplo, tú estás destinado a vivir a los 50 años de edad y tú tienes en un accidente, falleces porque el conductor iba de copiloto y chocó. Entonces, si tú moriste a los 40 años y tu tiempo de vida era los 50 años, por ese accidente falleces, los 10 años vas a tener que estar entre la vida y la muerte para tú poder cumplir el ciclo de vida.
por destino tenía. Sí. Pero por lo general cuando, o sea, para evitar que eso se acontezca, antes de que se acontezca un posible fallecimiento, ya sea por ejemplo en un accidente, tú recibes un llamado, no sé, un llamado interno, quizá del alma, más que todo del alma, avisándote que no vayas por ahí o dándote señales de que no tomes este camino para que no suceda eso que realmente no debe suceder. Entonces, la persona por no atender a esas señales que incluso muchas veces son claras, eh, también se rige también por las emociones y los sentimientos y comienza, digamos, a tener un presentimiento de que no debe realizar tal acción, entonces debe atender ese llamado de que no debe realizar esa acción, o de que no debe ir a cierto lugar, o de que no debe, digamos, sí, básicamente acceder a esa acción. Y eso es un llamado del alma para que no suceda ese tipo de acontecimientos. Entonces es importante también aprender a, digamos escucharnos a nosotros mismos, atender a lo que sentimos en muchas ocasiones y a las señales que recibimos del alma para que no suceda ese tipo de acontecimientos. Ahora, propósitos o intenciones de las personas fallecidas, fantasmas y o de los demonios. El propósito de los fantasmas normalmente eh, se comunican con nosotros para que ellos hacen una búsqueda de paz. Normalmente se comunican con nosotros para por ejemplo, son más comunes los familiares que se tratan de comunicar con nosotros para advertirnos sobre cosas o para poderles darles luz a ellos para que trasciendan, para que trasciendan. Entonces se comunican con nosotros para precisamente para poder eh, liberar algún pendiente, alguna cosa que ellos tengan por resolver. Se comunican con los familiares. Normalmente para que la gente que nos está escuchando sepa diferenciar el propósito de un fantasma, de una persona fallecida, es búsqueda de paz, comunicar, trascender, o también nos pueden dar advertencias a nosotros, por Sí. ejemplo, algún accidente muy fatal, ellos se comunican a través de esas apariciones, de esas presencias, en sueños también puede ser, entonces nos advierten sobre... También como animales. Como animales también se pueden presentar. Los demonios, las intenciones o propósito de los demonios, estas entidades, normalmente su propósito es sembrar caos, miedo o sufrimiento. Buscan crear conflictos o extraer energía de emociones negativas como el miedo, la tristeza o la ira, y que pueden tener un interés en manipular o poseer las personas. Sí. Bueno, yo siempre, bueno, yo llego a la conclusión de que estas entidades no lo hacen porque simplemente quieran hacerlo, sino que lo hacen porque esa es su naturaleza. O sea, es como si fueran creados para hacer lo que hacen, básicamente. Pero nosotros, digamos, caemos muy fácil en sus trampas, porque el trabajo de ellos es hacernos caer en situaciones que a nosotros no nos corresponden, o sea, que no corresponde con nuestra verdadera esencia. Y cuando nosotros caemos, por lo general los demás seres humanos lo confunden como que tú eres el que estás realizando esa tal acción, o eres el que estás pensando de cierta manera, pero realmente eso es producto, o sea, esa acción que tú realizas o esa forma de pensar que tú tienes
es producto de una inducción de este tipo de entidades. Están tratando de inducirte desde hace mucho tiempo a que, o de invitarte a que realices ese tipo de acciones, o a que pienses de cierta manera, pero realmente no proviene de ti esa conducta. Entonces, es básicamente ese el objetivo de ellos. A veces quieren poseer a alguna persona porque, o sea, simplemente lo ven como un esclavo, o sea, un esclavo importante. Cuando ya te quieren poseer es porque ya te ven como un esclavo relevante para ellos. O sea, que les sirve de mucho para sus objetivos a futuro. Y por eso es que quieren tu alma, básicamente. El alma también es una pregunta muy interesante. ¿Por qué quieren nuestra alma? Bueno, básicamente yo encontré respuesta en alguna parte, no sé en dónde, que no sé. Simplemente llegué a esa respuesta y es que ellos quieren tu alma porque tu alma contiene información desde tu origen como espíritu. Entonces, digamos, esa alma que tiene toda esa información, ellos consideran que la información es poder. Entonces ellos creen que al tener información desde el origen de tu alma hasta todas las vidas que has tenido, eh, pueden llegar a Dios. O sea, pueden encontrarle la información que les sirva para poder llegar a Dios y buscar la forma digamos, de sustituirlo. O sea, de derrocarlo, básicamente. Y por eso básicamente es que quieren tu alma. O el alma de cierto individuo. Porque tiene mucha información. Nada más por eso. La gente se preguntará, ¿y cómo sé que realmente tengo un ser pegado a mí maligno? Pero Sí, tiene mucho que ver las acciones que hacemos. Por ejemplo, si en alguna ocasión abrimos un portal por, por algún error o estamos en ciertas situaciones, como por ejemplo, es muy común que cuando vas a un velorio y vas a un panteón, se te peguen entidades, energías del panteón. Entonces, una tradición, una costumbre aquí en México es bañarte llegando después del panteón. Es como una limpia. ¿Por qué? Bueno, a mí me han dicho eso, mis familiares en lo personal me han dado ese consejo, esa sabiduría de bañarme sí o sí después de ir al panteón. ¿Por qué? Porque se te pegan sí, cosas que te pueden estar chupando. Entonces, estas entidades se, eh, se alimentan de nuestras emociones, de nuestro llanto, de los pensamientos negativos, porque eso los alimenta. Estamos alimentando su entorno. Estamos pensando cosas negativas, estamos haciendo conflictos, estamos haciendo sensaciones de una mala vibra, estamos afectando el entorno. Entonces, sí. estas son las diferencias para que la gente nos esté escuchando, Sí, y observando. me gustaría agregar más detalles acerca de lo que acabas de decir de cómo sé que tengo una entidad o digamos así, que si tienes entidades malignas detrás tratando de influir en ti. Y bueno, otros datos para poder saber es si, por ejemplo, te enfermas demasiadas veces. O sea, si pasas mucho tiempo enfermo, vienes y te recuperas y vuelves y te enfermas y así andas a lo largo de tu vida. O también, digamos que se te producen en tu interior, en tus emociones, conductas impulsivas. Exacto. Sí, o sea, sí, digamos, esas conductas realmente no te pertenecen. Es influenciado a través de ti, a través de tus emociones, porque sabemos que los seres humanos son muy emocionales. Entonces, estas entidades aprovechan de eso, de nuestra capacidad de sentir emocionalidad.
Entonces, para nosotros es muy fácil realizar acciones impulsivamente, cualquier tipo de acción. Entonces, es muy fácil también influenciarnos a caer en conductas como el odio o la agresividad o, o digamos agresividad física o verbal. Realmente nosotros no queremos hacer eso, pero somos influenciados a hacer eso. Ujú. Nos introducen los pensamientos y entonces causa la emoción y eso los alimenta y es un bucle. Sí. Estás alimentando. Sí. Para También se ve muy mal, digamos, sí, o sea, te va muy mal en la vida. O también a ver, ¿cómo lo explico? O sea, sí que todo te sale mal, básicamente. Puede sí, también ser por la... o sea, no encuentras las soluciones correctas a lo que te puede como desafanar de todas estas situaciones Sí, porque tu entorno se manifiesta de todo eso que estás pensando. sí, Si estás pensando en cosas negativas, vas a atraer a gente negativa que va a estar alimentando más esa negatividad. Entonces, también es muy fácil limpiarse el canal, limpiarnos nuestro canal es hacer nuestras limpias, pensar positivamente, hacer nuestros decretos, eh, limpiar nuestros chakras, hacer buenas acciones, limpiar el canal, nuestro receptivo, el tercer ojo. Entonces, para que la gente no, para la gente que nos está escuchando, eh, esas son las características. sí, Entonces, correcto. Sí, para que la gente más o menos sepa diferenciar, porque estos temas son muy, muy, muy interesantes. muy complejos también. Son muy, muy complejos. O sea, yo por eso hago estos podcasts para poder entender y tener invitados como tú, la verdad. eh, la verdad, tú sabes mucha información. Eres una persona que estudia muchos temas, que siempre está ahí. Y la verdad, por eso hice este podcast. Ya para el último tema y cierre del video, eh, es sobre Psicofonías. la psicofonía, claro. La psicofonía, Yo tengo una experiencia. ujú, Tengo una experiencia que me gustaría compartir. claro, Bueno, un día estaba, digamos, sí, estaba escuchando música en el parlante. El parlante estaba sonando en el medio de la mesa, siempre lo ponía en medio de la mesa, en un parlante grande. Colocaba las canciones que me gustaban, que era pura, digamos, música argentina. Digo, digamos, canciones de trap argentina. Era lo que yo escuchaba. Entonces había una canción que estaba sonando que se llama Te Necesito de Babi. Babi es un cantante. Entonces, básicamente estaba sonando esa canción, yo la puse y me fui era de día, me fui al patio un momento y me quedé allí parado y como que sentí que, no sé, como un momento en donde no estaba pensando nada y estaba mirando a un punto fijo, pero realmente no estaba viendo nada. O sea, entré en un estado así como de neutralidad perfecta que no sé cómo fue que llegué a ese estado, pero al mismo tiempo estaba escuchando la canción todavía, pero no estaba pensando en nada, hasta que de repente en ese momento, eh, este, en ese momento escuché que al mismo tiempo en la que el cantante decía una frase de la canción, al mismo tiempo escuché cerca de mi oído la voz de una mujer repetir la misma frase, que es la siguiente: otra mañana que me siento solo. O sea, la estaba repitiendo al mismo tiempo, la voz de mujer la estaba repitiendo al mismo tiempo que lo estaba diciendo el cantante, que estaba cantando la canción. Y yo dije, en ese momento inmediatamente me desperté y como que salí en ese trance y yo dije, pero quién fue el que me habló?
O sea, es una voz de una mujer que no conozco, nunca había escuchado. Ahora, un punto muy Mm, importante, normalmente estas seres o entidades se manifiestan en personas muy perceptibles como tú, como yo, que pueden sí, tratar esos temas abiertamente, porque para eso tenemos conciencia, por eso sabemos lo que sabemos y por eso reflexionamos sobre estas cosas que nos han pasado, sobre esas experiencias. Todos en alguna vez hemos tenido experiencias sobre psicofonías. Yo, por ejemplo, voy a compartir una que yo normalmente hago karaoke y canto con mi teléfono y pongo a grabar. sí, Entonces, al final de un audio que estaba cantando, se escucha una voz como un susurro. Y eso decía, eso no está bien. Entonces yo me quedé, what the-". sí. Entonces yo lo reproducía y se escuchaba como un susurro leve. A veces son muy hostiles, a veces es un susurro, dependiendo el ser, dependiendo la forma en la que tenga estas entidades. Entonces se manifiesta con todos, siento yo que la mayoría hemos tenido estas experiencias. O también una muy clara es como cuando estamos aquí, por ejemplo, estamos en un cuarto sin ningún ruido y de repente escuchamos Sí. nuestro nombre o escuchamos voces. Eso es cuando somos muy sensibles a lo auditivo. Podemos escuchar entre dos dimensiones. La verdad, yo casi diario siento eso cuando estoy solo en mi cuarto. A veces escucho como a personas hablando, te lo juro. Te lo Oh, juro, te lo vaya, juro. O sea, estoy así yo y es escucho increíble. como, como, como que murmurando. Y ya luego digo, me calmo y ya me despejo, porque obviamente debes de despejarte si tú tienes este don, si tú sabes cómo controlarte, sabes cómo cortarlo. Es lo que yo estaba tratando y por eso me interesó este tema de la psicofonía. Voy a dar un breve resumen de lo que es. La psicofonía se interpreta como una comunicación desde el más allá o desde dimensiones no visibles, que intenta transmitirse a través de grabaciones de audio. Estas entidades o seres desencarnados que quieren expresar mensajes, advertencia o emociones. Sí, yo quiero agregar algo, la posibilidad de que no solamente en la psicofonía se escuchen voces, sino que también se escuche, digamos, la posibilidad de escuchar algunos ruido de algún objeto que realmente no haga parte de tu entorno. O sea, de algún objeto que tú dices, ¿cuándo aquí va a haber un objeto de ese tipo? Por ejemplo, estás en tu casa y de repente escuchas psico- una, un sonido de un tractor. Oh, ya. Exacto. ¿Ya entiendes? Sí, yo normalmente asocio eso como que estamos, por ejemplo, esto es así lo que yo entiendo. Lo que me está llegando ahorita es, por ejemplo, Sí, si yo estoy en mi casa y de repente escucho un caballo andando, es sí, porque en mi mismo terreno, mi mismo pedazo de vivienda, hace mucho tiempo, tal vez era un rancho, una potranca, y así. hay un ranchero, una persona que andaba en caballo, falleció aquí en este mismo pedazo de tierra, pero hace muchísimos años. Entonces se queda su realidad en la que murió, se quedan las mismas cosas, o sea, en su realidad, él está en su rancho pero yo aquí en esta dimensión, yo ya pasó el tiempo, yo ya estoy viviendo, ya es otra Sí, casa, ya somos otra familia. Entonces es muy interesante ese tema, lo que estamos comentando. sí, psicofonías que no son voces, pero sí Ah, de aparatos. lo que tú me estabas diciendo como un tractor. Sí, ¿Tú cosas así. ajá, qué opinas comparte la misma opinión que yo, que se quedan atrapados en esas Sí, dimensiones yo, con sus me parece materiales? muy,
Me parece muy interesante, porque es como si estuvieran confluyendo múltiples situaciones en un mismo tiempo. Ujú. Digo, distintos tiempos en una misma línea de tiempo. Sí, exacto, pero estamos, Sí, sí, está muy sí. interesante este rollo. ¿Algo más que quieras agregar sobre esto de la psicofonía? Ya en otro video ya estaremos hablando sobre más temas que es muy complejo. Hemos hablado sobre temas muy No, lo que sí puedo destacar es que las psicofonías se notan mucho o suceden mucho en investigaciones de actividad paranormal. Eso es muy común. Y también puedes, no solamente susurros, sino que también puedes escuchar suspiros o, o sí, sí, y a veces puede suceder de manera muy evidente, como me sucedió a mí, escuchar las palabras demasiado claras. Ujú. Te puede dar miedo. Bueno, a mí me generó sorpresa porque yo estaba en un tipo de trance, que no sé cómo llegué a ese estado. Me quedé ahí parado viendo un punto en específico. Eh, Realmente ni siquiera estaba teniendo conciencia de lo que estaba viendo. Simplemente me quedé ahí parado y fue en ese instante en el que no sé, se me abrió alguna capacidad mediánica que me prometía escuchar esa mujer que creo que le estaba gustando la canción, porque estaba repitiendo la misma letra. Creo que lo estaba disfrutando. Así que no se dio cuenta que yo lo había escuchado. normalmente cuando, bueno, yo tengo esta información, estos datos, normalmente cuando nosotros presenciamos estas experiencias es porque normalmente, como tú dices, tú entraste como en una, en una meditación, entonces Sí, fue sí, como desconectar tu ego contigo, en una meditación te relajas. Entonces, sí, el ego, supongo que yo es como que, ay, ¿por qué estoy viendo esto? Como que empieza a juzgar. Entonces, cuando tú ya te controlas, cuando sabes controlarte, que lo que estás sí, viendo es eso y existe, no estás juzgando con tu ego, entonces es cuando más se te aparecen estos fenómenos, estas actividades paranormales. sí, correcto. Creo que eso fue lo que me pasó. Entré en un tipo de meditación en unos segundos. Y en ese Exactamente. momento no tenía ni siquiera conciencia en dónde estaba en ese momento. O sea, estaba en la nada. Por eso Simplemente. me acordé ahorita sobre este dato, me llegó de repente, que es cuando tu ego se Sí, desconecta pues, de la conciencia y no juzga, entonces ahí es cuando podemos ver todas estas cosas que pasan, todas estas sí, realidades que y existen es también. muy difícil llegar a ese estado por todas las influencias externas que tenemos. Y creo que sería muy interesante realizar estrategias o técnicas que ayuden a más en nuestra vida llegar a esos estados. Y bien, ya no he tenido más experiencias sobre psicofonías. Muy bueno que yo sepa, no. Quizá alguna que otra sí, pero bueno, no es que no me acuerde, sino que no haya escuchado, simplemente es que sé que a veces nos hablan, pero no alcanzamos a escuchar. Entonces, ese es otro tema. Bueno, la verdad ha estado muy interesante todos estos temas que hemos Sí, tocando, la verdad ya nos pasamos la hora, como siempre, sí, cuando platicamos siempre se nos pasa el tiempo de volada porque nos agarramos hablando, compartiendo estas cosas que también hemos estado viviendo día con día porque somos unas personas muy perceptibles y hay gente que no comprende todo esto, como obviamente como todos estamos aprendiendo y sabiendo de sí, estas cosas que no son tan comunes, son cosas que nos han ocultado, son cosas de conocimientos muy antiguos. Entonces, gracias a todo, a ti, a todo lo que está pasando actualmente con la vibración del planeta, ya podemos ser más conscientes de, pues, de todo esto.
Entonces, Y bueno, me gustaría agregar una advertencia acerca de las entidades demoníacas para las personas que tienen una mente más cerrada, a o ver, sea, que se cierran más. Y es que deben tener en cuenta que digamos, las entidades demoníacas, las reales, suelen siempre tener la intención de llegar a esos puntos extremos de realizar, de generar eventos poltergeist. Entonces, si una persona que tiene una mente demasiado cerrada llega a presenciar mucho de este tipo de eventos que son de poltergeist, hasta el punto de llegar a tratarse de una agresión física, es mejor que no lo ignoren, porque la ignorancia hacia este tipo de situaciones que no sabemos explicar o reconocer, le da más poder a estas entidades para hacerle más daño a este tipo de personas. Y es importante que comiencen, o sea, traten de abrir un poco más su mente y pensar en distintas alternativas que pueden estar sucediendo en ese momento, porque si ya es demasiado evidente, significa que ya se le salió de las manos y tiene que empezar a buscar soluciones lo más pronto posible. Soluciones que para su mente cerrada puede parecer muy exageradas, pero que son las soluciones que, digo, son las alternativas que mejor solución traen a esa situación. Entonces, ese es un consejo para las mentes cerradas. Digo, para las personas que tienen la mente más cerrada, que si llegan a evidenciar situaciones de poltergeist, o sea, movimientos de objetos muy bruscos, agresión física inesperada, ya sean otras, que una persona se los diga. También es importante escuchar a otras personas cuando les comparte este tipo de información, porque realmente pueden estar sufriendo más de lo que se imaginan. exacto, Y la ignorancia puede traerles bastante ausencia, por decirlo así, ausencia de apoyo. Entonces siempre está la persona que ignora este tipo de personas y se burla de estas personas y estas personas realmente pueden estar sufriendo mucho. Entonces es importante que la empatía y, digamos, abrir un poco más las posibilidades que se puedan presentar en nuestra realidad y no cerrarse simplemente a lo que uno cree. Ya. ya dejamos muy claro las diferencias para que la gente sea más consciente y lo que tú dices, esta advertencia, este consejo, toda esta información que le hemos estado dando es muy rica en cuanto a sabiduría, porque son cosas que a través de gente como tú, gente como yo, nos hemos hemos ido complementando información para poder llegar a a una verdad, a un entendimiento sobre lo que pasa, sobre lo que se siente. Entonces, esperemos que la gente que está viendo este podcast, que nos sigue, le quede más que... Y yo creo que quedó muy claro con todo lo que con lo que hemos dicho. Para concluir este video, ¿gustas agregar algo más? No, simplemente lo que acabo de decir hace parte de lo que quería agregar y que sí, que tengan en cuenta toda la información que se compartió aquí y que espero que le ayude a expandir más la conciencia a muchas personas Claro y que y les sirva, lo toman, a tener más entendimiento. lo que les sirva lo pueden tomar y pues ya saben que de lo que no lo pueden desechar, a lo que les sirva, solamente Sí, estamos compartiendo ahí información. que no tengan miedo. Claro, que no O sea, tengan miedo, no tengan miedo si les suceden este tipo de acontecimientos. claro. Porque el miedo es tu peor enemigo en este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias, Chris.